la gestión de riesgo de desastres, como lo dice la ley 1523 del año 2012, es un proceso social comunitario, pero también a cargo del Estado. Entonces, a través de este plan, lo que hemos querido es, primero que todo, que los escenarios de riesgo, todo lo que sucede en el territorio, a nivel de todos los eventos como son los incendios, los desabastecimientos, las inundaciones, los sismos que puedan ocurrir de alta magnitud y que pudieran generar algún tipo de problema para el territorio, así también como los problemas que podrían generarse en materia de riesgo tecnológico con muchas de las infraestructuras que cruzan por el departamento, como son los oleoductos, los gasoductos, en fin, todo un sinnúmero de infraestructuras que están entrelazadas y que pues nosotros como coordinadores de gestión del riesgo en el departamento, como coordinadores dentro del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, tenemos una tarea fundamental y es trabajar con todos los sectores. Tenemos que trabajar con los secretarios, tenemos el reto de trabajar con las corporaciones autónomas regionales, tenemos también el reto de trabajar con las empresas de servicios públicos y alguien fundamental que son los actores que cada vez que tenemos algún inconveniente y los riesgos no pudieron reducirse o evitar su materialización, pues son nuestros cuerpos de socorro. Estamos hablando de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, pero también de dos importantes actores que son la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Son nuestras entidades operativas y con ellos también construimos este plan que los incluye a ellos en términos de fortalecimiento. El diagnóstico que logramos compilar es el diagnóstico de 10 años de experiencias. Nos dimos a la tarea de recopilar todas las estadísticas, de recoger dónde y en qué municipios estaban sucediendo cada uno de los eventos. Y eso nos permitió determinar dónde había que focalizar los esfuerzos más grandes. Tenemos, como les venía diciendo, pues tenemos escenarios de riesgo muy grandes que se han venido materializando y que han afectado el desarrollo de muchos municipios y en general del departamento. Por eso, ese era un primer reto. El segundo reto de esta incorporación de la gestión de riesgo en el Plan Departamental de Desarrollo, y lo escuchaba ahora en los comentarios de los honorables diputados, y es la articulación de los instrumentos de planeación. Nos dimos a la tarea, aparte de hacer un buen diagnóstico que reflejara la realidad del territorio, pues retomar los PONCA, para mirar cuáles eran las apuestas de esos planes de ordenación y manejo de cuenca que precisamente llevan a que tomemos medidas de manera sincrónica. Por otro lado, también pues tenemos los planes de gestión ambiental regional de las corporaciones, sus planes de acción. Nos sentamos a trabajar con Corpo Boyacá, hemos trabajado con Corpo Chivor, con la CAR y con Corpo Orinoquía para determinar cuáles son esos retos y esas acciones que podemos enmarcar simultáneamente entre la gobernación y ellos mismos. Y a partir de eso también, desde luego, tenemos que cumplir la ley 1523 y tenemos que cumplir el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es un documento que estará vigente hasta el año 2026. Entonces, para nosotros, y si bien se hacen las inversiones desde el Gobierno Nacional en materia de gestión de riesgo, acorde con ese plan y con el Plan Nacional de Desarrollo, pues precisamente lo que buscamos fue articularlos. Y lo que se permite entonces, cuando ya tenemos la articulación de todos estos actores más la opinión de la comunidad, cuando pudimos llegar a los municipios antes de que entrara este escenario de riesgo biológico que es el COVID-19, y a pesar de eso seguir trabajando con planeación para poder escuchar todas las solicitudes que se hicieron en materia de gestión de riesgo, pues como les digo, permite tener esto que es lo que presentamos nosotros. Estamos dentro de la línea estratégica socioecológica y territorial, en el componente crisis climática y gestión del riesgo, y el artículo de la ordenanza en el que estamos ubicados es el artículo 26. Tenemos un programa que precisamente tiene que referirse exclusivamente al tema de gestión de riesgo, y 3 subprogramas. Esos 3 subprogramas están enmarcados perfectamente en articulación con los 3 procesos de la gestión de riesgo en Colombia. El primero es el conocimiento del riesgo, y es conocer cuáles son nuestras amenazas, conocer cuáles, de qué manera los riesgos pueden afectar a las personas, a su economía, a sus bienes, y a partir de allí tomar decisiones. El segundo, su programa, es el de reducción del riesgo, que ya es tomar decisiones en territorio, que ya es ejecutar obras, que ya es ejecutar medidas para que aquellos escenarios de riesgo que encontramos a lo largo y ancho del departamento puedan tener una atención importante. Y el tercero es manejo de desastres, que tiene que ver con todo el fortalecimiento que tenemos que darle a nuestras instituciones y entidades, incluyendo a los municipios, para que pues cuando ocurran los desastres tengan una capacidad mucho más amplia
amplia de respuesta, pero también para que se vuelvan mucho más resilientes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a los 123 municipios con las medidas que tenemos enmarcadas en el plan. En términos de municipios asistidos técnicamente en gestión de riesgo de desastres. ¿Qué es asistir técnicamente? Asistir técnicamente puede ser acompañarlos en entender cuáles son esos riesgos, acompañarlos en la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, que también ha sido un tema muy importante de este plan de desarrollo, pero también, por ejemplo, cuando les prestamos el apoyo con carrotanques, cuando trabajamos con el equipo Bactor para hacer limpieza de alcantarillados, cuando el banco de maquinaria de la gobernación que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, pues llega a los municipios a hacer mejoramientos de vías, cuando hacemos también trabajo sobre la red vial secundaria a cargo del departamento, pues eso es llegar a los 123 municipios. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Tenemos una línea base de 475 asistencias técnicas para conocimiento de riesgo en desastres realizadas. Esa línea base la tomamos de los últimos 4 años. La idea es que la meta sea menor. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos mejorando en gestión de riesgo con los municipios, pues vamos a tener más garantías de que no se requieran más asistencias. Por eso el número es inferior. Se van a hacer 425. Estas asistencias técnicas, ¿en qué se enmarcan? Por ejemplo, cuando un alcalde tiene un problema por alguna manifestación de un movimiento en masa, nosotros desplazamos personal técnico especializado que permite guiar al alcalde en la formulación de algunas actividades y algunas acciones que lleven, por ejemplo, a proyectos que terminen reduciendo el riesgo que se está materializando o que se está evidenciando allí. Allí estamos haciendo visitas a colegios, estamos haciendo visitas a hospitales, estamos haciendo visitas permanentes a las vías del departamento desde el orden municipal, desde luego, y del orden departamental. Y pues la idea es seguir acompañándolos los 4 años. Ese es un trabajo por demanda, es decir, ellos lo solicitan y nosotros estamos muy pendientes de poderlos acompañar y avanzar con los alcaldes muy de la mano. Pero no solamente vamos a trabajar por demanda, también hemos planteado una estrategia y es que podamos trabajar por oferta. ¿Y qué quiere decir esto? Que podamos generar capacidades mucho más amplias a través de 4 nuevas líneas de oferta que tienen que ver. Primero, como ya se ha venido hablando, vamos a capacitar y vamos a ayudarle a los municipios a entender cómo deben incorporar la gestión del riesgo de desastres en los ordenamientos territoriales. Es la manera más expedita, más importante y de mayor impacto para reducir el riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Si el ordenamiento territorial de un municipio no tiene claras las restricciones de urbanización o de construcción o de desarrollo de algunas actividades económicas en unas zonas que no son pues que no son seguras en términos de que se puede presentar un riesgo, por ejemplo, por deslizamiento o por inundación, pues vamos a tener afectaciones y vamos a tener que al final llegar como siempre a solo atenderlos, a atender las emergencias y a perder vidas y a perder bienes y a perder muchas cosas que en la economía son importantes para el departamento. Por eso la primera tarea es esa. Este año estamos en un trabajo articulado con las corporaciones autónomas regionales, con la Secretaría de Planeación para lograr esa guía que esté enmarcada en las realidades del departamento, porque bueno sería o fácil sería coger una guía de orden nacional y venir y aplicársela a la fuerza a los municipios, cuando hace mucho tiempo los municipios han evidenciado unas diferencias muy grandes en materia de sus posibilidades económicas de actualizar un ordenamiento, pero también en un costo muy elevado que es, por ejemplo, el de la incorporación de la gestión de riesgo. Generalmente en estos estudios lo más costoso es adelantar la incorporación de la gestión de riesgo. Otro estudio muy importante que tenemos que hacer y que tenemos más que estudio, capacitaciones, es trabajar de la mano de las comunidades. Queremos generar los planes comunitarios de gestión del riesgo. Y en estas capacitaciones vamos a dotar a las juntas de acción comunal, pero desde luego sin perder de vista las alcaldías, para que lideren sus planes comunitarios. Es decir, que en los municipios no solamente exista un plan municipal de gestión de riesgo, sino que cada vereda, cada barrio pueda tener un plan que les permita reconocer qué riesgos hay en su entorno, pero además también cómo poderlos gestionar. En las otras dos, pues estaremos trabajando temas como lo que tiene que ver con el fortalecimiento en gestión de riesgo temático para el tema de incendios, que es uno de nuestros escenarios de riesgo más recurrente, de hecho es el más recurrente de todos, y al final también pues la implementación de la ley 1523 y la adopción de este plan de desarrollo y de un plan departamental de gestión de riesgo que
diputados, permítanme comentarles, estamos en este momento también en proceso de actualización. Ya hemos enviado un documento preliminar que se le ha entregado a todos los integrantes del Consejo Departamental y que a partir de eso pues pensamos nosotros arrancar para poderlo tener articulado a 10 años, y eso se configura como prácticamente una política pública que va a determinar el derrotero para poder mejorar la gestión de riesgo, no solamente durante estos 4 años, sino hasta el año 2030. También estamos en este momento fortaleciendo la oficina. Tenemos que adquirir equipos para el fortalecimiento de la capacidad de asistencia técnica, y en esto estamos pensando en la adquisición de un dron, porque cada vez que tenemos que atender una emergencia es importante hacer un reconocimiento aéreo. Para eso estamos preparando un proyecto para esa adquisición, y también para que nos permita comprar unos GPS que lo que van a lograr es permitir georreferenciar, y que ahora, cuando tengamos la claridad de qué sucedió en un municipio, lo podamos tener debidamente identificado desde el punto de vista geográfico. En términos de publicaciones, pues como nosotros damos guía a los 123 municipios, es una de las importantes tareas en el marco de la gestión de riesgo departamental. Estamos introduciendo las publicaciones para la comunicación de la gestión de riesgo a entidades públicas, privadas y comunidad. Entonces, allí vamos a derivar 15 publicaciones a lo largo de los 4 años que les van a servir de guía para enfrentar distintos escenarios de riesgo como los que les he venido comentando, pero también va a ser la guía donde se materializa la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Bien, un tema muy importante que es el conocimiento del riesgo se materializa también a partir de estudios. Nosotros tenemos estudios y diseños, y tenemos 4 estudios y diseños fundamentales que hacer por las dinámicas del departamento. El primero es que tenemos un problema muy grave en el municipio de Puerto Boyacá. Está sobre el río Magdalena, como ustedes saben, y genera un problema de inundación porque la hidráulica del alcantarillado de ese municipio pues está prácticamente a nivel del río. Cuando se crece, pues obviamente supera la cota e inunda diversas partes del municipio, y la socavación que se está generando hace que el municipio pierda terreno frente al río. Y es un río de orden nacional, eso no es un río que solamente le compete a Boyacá. Allí estamos trabajando en ese proyecto para poderlo adelantar con el IDEAM, con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, con las corporaciones autónomas regionales de Corpo Boyacá, la CAR en Cundinamarca, las que quedan al frente, que son las de Antioquia, y es lo que tiene que ver con Antioquia y Cornare, y desde luego también con Cor Magdalena, que tiene unas responsabilidades muy grandes en el manejo del río. Este es el primer estudio que estamos nosotros contemplando desarrollar. Otro es la microzonificación sísmica de la capital del departamento de Boyacá. Ya estamos también avanzando para poder determinar en qué condiciones se va a desarrollar ese conocimiento, en la medida que en el territorio, el día que ocurra un sismo de gran magnitud, pues todas las edificaciones requieren una capacidad de respuesta y un conocimiento de cuáles son las aceleraciones que un sismo como esos puede generar. ¿Para qué? Para reducir el riesgo, para entablar de largo plazo unos proyectos que tienen que ver con reforzamientos, no solamente de temas de residencias, del tema de viviendas, sino también de edificaciones esenciales que tienen que estar listas y preparadas para un sismo. Es una obligación de los municipios que tienen más de 100.000 habitantes tener esta microzonificación sísmica. Empezamos por el municipio de Tunja porque es el municipio que más población tiene y congrega muchas de las personas del territorio de visita cuando hay población flotante, y en eso ya estamos avanzando. Y hay 2 estudios que hay que abordar, porque definitivamente los incendios en Boyacá pues nos están generando muchas pérdidas en los ecosistemas, y básicamente la causa principal y primordial de eso es que los campesinos están utilizando las quemas para mejorar los suelos, y eso hay que cambiarlo. Estamos trabajando con el secretario de Agricultura para precisamente definir, y con las corporaciones, alternativas para ellos, y no solamente entrar a decir no se hagan quemas, porque si no se les dan alternativas, pues los vamos a poner en aprietos. Y el cuarto es algo muy importante prácticamente para todas las provincias del departamento, y es el tema de movimientos en masa. Se nos han venido presentando movimientos en masa, y hay algunos que se encuentran activos, como es el caso de Paz de Río, el caso de San Eduardo, Jericó, Socha. En Occidente tenemos unos municipios con esas complejidades bastante importantes por la topografía, y la idea es desarrollar un estudio que nos permita determinar cuáles son las dinámicas de aquí en adelante para reducir los riesgos y evitar
que tengamos mucho más daños por la manifestación de esos deslizamientos, caídas de rocas, avenidas torrenciales. Y en avenidas torrenciales, pues comentarles que ya nos metimos de cabeza en un proyecto con el Servicio Geológico Colombiano, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y es el primer piloto de análisis para determinar una guía para avenidas torrenciales en el país que tiene epicentro en un municipio que en años pasados sufrió este problema y es el municipio de Guacamayas. Ya ese proyecto se está adelantando y para nosotros será fundamental tomar ejemplo de eso. Dentro de este mismo programa, su programa de conocimiento, o ya casi avanzando en conocimiento de riesgo de desastres, tenemos la caracterización actualizada en gestión de riesgo en la infraestructura sectorial de orden departamental. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos muchas complejidades en las vías. Cada rato tenemos pérdidas de banca. Tenemos, por ejemplo, hoy como ejemplo el puente que comunica el municipio de Maripí con el municipio de Muso. La idea es que la gestión del riesgo, la unidad departamental de gestión de riesgo, le genere los insumos a las sectoriales que les corresponde esta infraestructura para que puedan tener un soporte técnico mucho más serio y para que puedan hacer priorizaciones en función de los recursos que tengan disponibles. Entonces, por ejemplo, ya tiene la Secretaría de Infraestructura un inventario que se hizo de puntos críticos. La idea es hacerle una nueva actualización para permitirle determinar a ellos precisamente dónde hacer las inversiones con más rigor y con más urgencia. Inversiones en recursos que pueden ser obras o también actividades con las capacidades propias, como es, por ejemplo, la protección de estribos de puentes, la remoción de material en vías, como la que comunica Soatá con Boavita, que tiene permanentemente pues mucha caída de rocas, la vía que comunica al Espino con Capitanejo, que tiene muchos problemas de pérdida de banca por el río Nevado, las vías que tenemos en Occidente, las vías que también tenemos en Lengupá, en Oriente y Neira. Así que esa caracterización será fundamental. ¿Cuáles otras tres? La segunda son nuestros colegios. Tenemos muchos riesgos en los colegios porque la infraestructura educativa, pues, a pesar de que se ha venido mejorando con una inversión importante en colegios que pues se había dilatado por unos problemas con los contratistas de orden nacional, pues la idea es que nosotros le podamos entregar al secretario de Educación cuál es el listado de los colegios que deben ser atendidos porque están supremamente deteriorados y tienen un alto riesgo de colapso, y esto le pueda llevar a tomar a él decisiones de formular proyectos para poder buscar los recursos e ir en la medida de esa gestión de recursos reduciendo el riesgo para todos nuestros estudiantes, a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. El tercero es el tema de los hospitales. Nosotros hoy tenemos una pandemia, estamos haciendo un fortalecimiento en el tema de equipos y precisamente lo que tiene que ver con el tema respiratorio, pero aquí el énfasis es poder determinar en esos hospitales cuáles son las deficiencias, por ejemplo, que se tengan en temas estructurales, en temas de cubiertas, en temas de suelos, y poder, tan lo mismo, así como con educación, poderles originar un plan, una estrategia que les permita priorizar cuáles son aquellos hospitales que se pueden atender de primera mano. Reitero, también se han venido haciendo esas inversiones en hospitales. No más, por ejemplo, la terminación del hospital de Moniquirá redujo mucho el riesgo. El ejercicio que se está haciendo en Miraflores es otro ejercicio de reducción del riesgo, y por eso tan importante entender que la gestión de riesgo no es de la unidad de gestión de riesgo, la gestión de riesgo es de todos, y es de todos los que estamos en el territorio y tenemos responsabilidades. Por eso estos insumos son fundamentales. Y la cuarta caracterización que tenemos en esa línea es poder hacer una evaluación de toda la infraestructura institucional que tiene la gobernación en todos los municipios del departamento, poder hacer visitas y determinar lo mismo, cuáles son los niveles de riesgo de estas edificaciones para que la Secretaría General, también con una adecuada gestión de recursos, pueda avanzar en la adecuación, la reparación, la restauración de estas edificaciones, y también, pues como son esenciales porque se requieren para el servicio público, pues las podamos mejorar paulatinamente. El siguiente es el Sistema Estadístico de Emergencias Departamental. Nosotros, pues con curiosidad veíamos que durante muchos años se registraban en matrices las emergencias que reportaban los municipios, pero esa información nunca se utilizaba como punto de partida. La idea es que de aquí en adelante, anualmente, podamos tener alimentado el sistema de estadísticas de manera permanente, de manera diaria, pero haciendo cortes anuales de revisión que permita a toda la comunidad, no solamente al director de gestión de riesgo y al gobernador, a ustedes mismos, a las comunidades, a los alcaldes, para que ellos entren y miren en ese sistema estadístico cómo está su municipio frente a la probabilidad de que ocurra un incendio, de que ocurra un deslizamiento. Entonces, ese sistema va a ser también fundamental para la toma de decisiones, y al final
también le va a permitir a la academia vincularse. Ese es otro ejercicio que estamos haciendo y es traer a la academia a la gestión del riesgo para que todos esos estudios que se pueden hacer desde las escuelas de geología, de civil, de vías, de ambiental, de medicina, es decir, de todas las carreras que puedan tener algún tipo de nexo con esta gestión del riesgo, pues le permitan a la academia trazar líneas de investigación y que eso pues conlleve a mejorar el conocimiento del riesgo y que reduzca los costos. Muchas veces esos estudios pues salen con mucho menor costo y dan los mismos resultados. Tenemos que ser muy juiciosos con las universidades, desde luego priorizadas las universidades del departamento de Boyacá, no sin antes decir que también está abierto para que otras universidades con unos grandes conocimientos en gestión de riesgo en el país puedan venir a ejecutar ese tipo de investigaciones. Por otro lado, como les decía, pues tenemos, aparte del plan de desarrollo, nosotros como gestión de riesgo tenemos un plan departamental de gestión de riesgo que se formuló en el año 2013 y está desactualizado. Lo que vamos a hacer es actualizar ese plan departamental. Estamos utilizando los mismos insumos que determinamos con el diagnóstico que tenemos para la construcción de este plan de desarrollo y la idea es implementarlo. Y el otro documento que también está ahí es la estrategia de respuesta a emergencias. Nosotros tenemos capacidades, en muchos municipios son capacidades muy bajas. ¿Qué queremos? Detallar esas capacidades municipales para ver dónde hay que hacer fortalecimientos. Entonces, por ejemplo, si en una provincia hay una baja capacidad para atender incendios, que esta estrategia nos permite identificar que de manera prioritaria allí hay que hacer inversiones y mejorar esa capacidad. Ese trabajo lo estamos haciendo con los bomberos, con la Defensa Civil y con la Cruz Roja. Hay otro tema muy importante y es, pues, por el desorden del desarrollo en muchos municipios, el desarrollo urbano, pues se han generado zonas de riesgo y eso está permitiendo que se asenten en zonas que probablemente puedan llevar a que esas edificaciones corran riesgo, no solamente porque se ubicaron mal, sino tal vez porque fueron construidas de una manera que no era la mejor. Así que con una estrategia que está lanzando el Ministerio de Vivienda y que nosotros nos vamos a vincular con la Dirección de Vivienda y desde luego Gestión de Riesgo, es hacer 10 caracterizaciones o inventarios de municipios de asentamientos en riesgo y determinar cuáles son las medidas que deben tomarse. ¿Cuáles serán esos 10 municipios? Los 10 municipios que más riesgos tengan en la caracterización nacional. Nosotros tenemos 2 guías para eso. El DNP nos dice cuáles son el índice municipal de gestión de riesgo, lo tenemos súper claro, pero además la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sacó un atlas que a cada municipio de Boyacá tiene también unas características especiales que permiten determinar dónde focalizar esas inversiones. No quiere decir que en otros municipios no se necesite, pero es una estrategia piloto que nos tiene que llevar a estandarizar el tema y que ya lo puedan hacer los municipios. En eso también tenemos que generar capacidad. Este es el proyecto o el programa, el subprograma que tiene que ver con conocimiento del riesgo, que tratamos de abarcar absolutamente todos los escenarios. Pero como el tema no solamente es estudios y diseños, pues tenemos que abordar ya los riesgos en territorio para atenderlos. Y en esto ya estamos hablando es de reducción de riesgo de desastres. Aquí tenemos un trabajo muy importante que se ha venido haciendo y la idea es seguirlo haciendo y potenciarlo para la mayor cantidad de municipios y es la limpieza de los alcantarillados. Cuando llueve mucho, en las temporadas entre marzo y mayo, este año es la excepción, tenemos unas dificultades porque no ha llovido lo que tenía que llover y tenemos todavía municipios en desabastecimiento en vez de tener municipios que están teniendo problemas por lluvias, pues la idea es que el equipo Bactor haga esas limpiezas de manera periódica. Nosotros, desde luego como gobernación, estamos asumiendo los costos para que los municipios no tengan que alquilar un equipo Bactor, como por ejemplo el que está en Duitama o en Sogamoso, que realmente pues ellos los tienen en manos de las empresas y esas empresas cobran 300.000, 500.000 pesos la hora y eso para los municipios es muy difícil. Por eso yo creo que es un valor muy importante que generalmente se concentra en alrededor de 60 municipios que son los que los demandan, pero la idea es que podamos llegar a los 123 en los 4 años haciendo este ejercicio de limpiezas. Por otro lado, también, como les decía, tenemos que capacitar a los 123 municipios en incorporación de la gestión de riesgo. No es fácil incorporar la gestión de riesgo en los ordenamientos territoriales, no es fácil contratar esos estudios, son muy costosos. Estamos en una mesa con la Procuraduría y el compromiso que estamos asumiendo con el ente de control es poderle dotar de herramientas técnicas y hacer recomendaciones a los municipios para que puedan hacer esa incorporación lo más pronto posible, sin quitar que también tenemos que acompañarlos con planeación. En algunos casos, no serán todos porque no alcanzan los recursos, pero la gestión nacional tiene que hacerse para que podamos bajar recursos para apoyar a aquellos municipios. Ya hay 6
que tienen esos estudios de incorporación que se hicieron en años anteriores. La idea es ampliar esos 6 e ir avanzando en los municipios con más riesgo. También tenemos maquinaria de gestión de riesgo. La idea es que tengan protección financiera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener asegurados esos equipos, es mantener las pólizas para que esos equipos estén siempre con las salvaguardas. Si llega a ocurrir alguna cosa, recordemos que son equipos que trabajan en situaciones muy complejas y que pueden presentar algún tipo de accidente, por eso asegurarlos y tenerlos asegurados durante los 4 años es fundamental. También tenemos a solicitudes atendidas con maquinaria para reducción de riesgo por inundación. Este es un tema muy importante y es que nosotros tenemos unas retroexcavadoras que pueden hacer limpieza de los cauces. Están en manos de la Secretaría de Infraestructura, pero la idea es coordinar con los municipios, con las corporaciones autónomas regionales, para que podamos llevar esos equipos con todos los permisos de intervención de cauce, para que se puedan hacer las limpiezas, para retirar material que en algún momento, en algún punto pueda generar algún tipo de obstrucción y se pueda entonces salir el agua e inundarnos, no solamente viviendas, no solamente cascos urbanos, sino las pérdidas que a través de las inundaciones de cultivos se pueden generar. Eso es muy importante y es un plan que ya está conversado con el secretario de Infraestructura y esperamos pues adelantarlo. Ya habíamos hecho 4 ejercicios, especialmente en el Valle del Chicamocha, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con municipios como Pesca, Firavitoa, entre otros. Y la idea es hacer 8 nuevas para que podamos avanzar y tener unas 12 cauces intervenidos durante estos 12 meses, ojalá muchas veces, no solamente una, y hacerlo en periodos de sequía, o sea, en periodos secos, para que cuando lleguen las lluvias, pues tengan un cauce por donde poder circular el agua. Lo siguiente, las solicitudes atendidas con maquinaria para reducción de riesgo por fenómenos de remoción en masa. Claramente los deslizamientos que están activos precisamente requieren un mantenimiento, requieren hacer drenajes y para eso también tenemos la maquinaria. Entonces la idea es que podamos utilizar esta maquinaria como se vino haciendo también en años anteriores y poder avanzar con los alcaldes en reducir el riesgo de que se sigan moviendo o que se muevan muy rápido y puedan generar algún tipo de inconveniente. Esto va de la mano con el estudio que les comentaba arriba de movimientos en masa. Entonces es una retroalimentación que del estudio se le generan alternativas. Hay cosas que se pueden contratar como por ejemplo muros de contención, gaviones, obras que se van a requerir y que van a tener que ejecutarse de la mano con los alcaldes, pero también podemos hacer mucho con la maquinaria. La idea es poder trabajar con la maquinaria de una manera fundamental y la maquinaria desde luego pues tiene equipos para mantenimiento vial. ¿Cuál es el tema? Pues que si vamos a hacer un ejercicio lo hagamos de manera responsable y prioricemos las vías departamentales. Muchas veces se ha visto que se priorizan las vías municipales que son necesarias, pero las vías departamentales, que es por donde todos los productos salen hacia el centro del departamento y fuera del departamento, muchas veces están deterioradas. La idea precisamente, y lo evidenciaron ustedes en el plan, en el componente de infraestructura, pues se tiende a hacer mejoramientos viales y está también en el sentido de hacer los mejoramientos viales de acuerdo con los puntos críticos. Eso es importante dejarlo claro y es priorizar, por ejemplo, corredores viales tan complejos como el que les hablaba yo del Espino Capitanejo, la vía que conduce desde Sobatá hasta Guacamayas y más allá, pasando por el cruce que va hacia Panqueva. Esos son vías que hay que estar trabajando permanentemente por sus complejidades topográficas. El caso de la vía Chiquinquirá-Muso, el caso de la vía también en Lengupá que conduce por Ramiriquí y baja hasta Campo Hermoso, pasando por Zetaquira, Miraflores. Y no me pongo aquí a detallar todos los corredores viales que requieren atención, pero la idea es hacerlo de manera planeada para que tengan una atención, como lo digo, no solamente cuando llueve y se generan los problemas, para que hay que ir a recoger el material para esto, sino para que hagamos precisamente una limpieza antes de que nos puedan ocurrir pues todas estas emergencias. Y ya para el tema de manejo de desastres, pues aquí nosotros tenemos que estar 24/7, así lo hemos estado durante mucho tiempo. La unidad tiene la tarea de coordinar las acciones con los organismos de socorro y pues aquí hay una muy importante y es que los municipios puedan tener una conectividad y una comunicación que no dependa de los celulares. En algún sismo o en alguna emergencia grande, un municipio puede estar dependiendo solamente de la radiocomunicación. Ya tenemos el corredor industrial, es decir, desde Tunja hasta Sogamoso, con municipios intermedios interconectados
con una red de radiocomunicación. El siguiente paso es generar otros avances y informarles que pues, se ha priorizado por las complejidades del territorio instalar una repetidora en el Cerro Mahoma de manera coordinada con la Cruz Roja y la Defensa Civil para que tengamos la instalación de radios base y radios portátiles para los organismos de socorro de las provincias de Norte y Gutiérrez. Y eso va a mejorar la capacidad de comunicación y va a quedar conectado con este del corredor central. Vamos a evaluar si podemos ampliar en términos presupuestales y podríamos generar corredores como el de Occidente, como el de Lengupá, como el de Oriente y Neira, como el de, en fin, un sinnúmero de corredores que pueden tener ubicados estratégicamente posibilidades de comunicación por radio. Este es el reto de esta acción. Solicitudes atendidas con carrotanques como respuesta ante desabastecimiento, pues el tema de desabastecimiento es algo crítico en el departamento. Nosotros hace 4 años, cuando empezó el gobierno anterior, se tuvieron 30 municipios en calamidad pública por falta de agua. Periódicamente, de esos 30 se han venido manifestando entre 8, 11, 12 y son los mismos. Nosotros, la tarea que tenemos es que cada vez que nos pidan un carrotanque con la capacidad que tenemos de 6 carrotanques, hoy tenemos 8 porque la unidad nacional ante una gestión que hizo el gobernador pidió prestados 2 para la temporada seca, todavía los tenemos y estamos atendiendo municipios como Duitama, que tiene problemas de abastecimiento, como Paipa, como Motavita, como Sutamarchán, como Icatá. Pero si nos fijamos en esos 30, lo que hemos hecho es un diálogo directo con las corporaciones autónomas regionales, porque la causa principal, desde luego, es la reducción de precipitaciones, es decir, no llueve, pero también tiene mucho que ver que en muchos de esos cauces se está tomando el agua de manera no autorizada, quitándole caudal al agua que va a los acueductos. En eso, las corporaciones, que son las responsables de velar por la integridad del recurso hídrico, tienen que salir y nosotros estamos entregándole los insumos para que digan, miren, estos son los acueductos que requieren mayor seguimiento. Pero no solo eso, no solamente que no haya agua porque se la roban o no haya agua porque no llueve, sino porque tenemos sistemas de abastecimiento, especialmente en lo rural, que son obsoletos. Y en eso se le ha hecho mucha insistencia a la empresa departamental de servicios públicos y a la dirección de recurso hídrico para que prioricen inversiones en esos municipios donde falta el agua. Aparte, desde luego, de los evidentes problemas que hay en materia de calidad de agua con el IRCA, pues la idea es focalizarlos allí. Ya eso es una tarea que tienen que desarrollar ellos, de la mano también con el Ministerio de Vivienda y, por supuesto, de los municipios. Pero nosotros garantizamos la prestación del abastecimiento en emergencia con los carrotanques y así lo seguiremos haciendo. La siguiente es la atención de incendios a través de estos elementos también, y es que cada vez que ocurre un incendio y requiera transportar agua del punto donde, desde el municipio, por ejemplo, hasta la zona apartada donde está ocurriendo el incendio, pues se necesita el transporte de agua. Nosotros tenemos también esa capacidad y también nosotros trasladamos para el apoyo de bomberos, siempre desde luego con el acompañamiento de los alcaldes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que tanto en carrotanques para desabastecimiento como incendios, nosotros siempre tengamos un 100% de cobertura en la atención de las emergencias. Si llega a rebasarse la capacidad, vuelvo y digo, nosotros siempre estamos conectados con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y podemos gestionar carrotanques, eso pues desde luego desde la voluntad del gobierno nacional. Tenemos proyectos de suministros para el fortalecimiento de organismos de socorro realizados y entregados. ¿De qué se trata esto? Nuestros bomberos en el departamento tienen muchas necesidades. Tienen necesidades para atender incendios, para desarrollar sus actividades. El año anterior se aprobó una ordenanza donde se incrementaron los recursos de la sobretasa bomberil del departamento. Alrededor de 30 millones de pesos se recaudaban al año y eso era una cifra bastante baja. Lo estamos llevando a estimaciones sin contar este año porque desde luego pues los ingresos de recursos se han bajado mucho, pero teníamos la esperanza en promedio de recaudar de 700 a 1.000 millones porque es función de la contratación, es un porcentaje de una estampilla y con esos recursos vamos a poder proyectar el apoyo. Pero fundamental que no solamente seamos nosotros los que actuemos para respaldar a nuestros bomberos, tienen que los municipios también hacer un fortalecimiento económico de los recursos que les entregan para que ellos puedan ver su capacidad pues garantizada y su operación y su atención de emergencias, pues por supuesto que también pues evite que tengamos pérdidas numerosas por los incendios que se están ocasionando. Los otros son de defensa civil, ya también hemos hecho algún tipo de fortalecimiento, la idea es seguirlos apoyando. La defensa civil quiere preparar algo que se llama USAR, que es
una unidad de respuesta de rescate urbano que es complementario al tema de sismos, pues es tener en el departamento la capacidad al menos de un user, y la idea es que le podamos dotar las herramientas para que ellos creen el primer user y puedan estar listos para salir en cualquier emergencia. Desde luego un sismo de gran magnitud rebasa las capacidades departamentales y empezarán a llegar ayudas de todo orden, desde el nivel nacional, inclusive internacional, pero que nosotros podamos tener de primera mano una capacidad, en eso se está enfocando. La Cruz Roja es otro socio muy importante, hacen parte del sistema y también con ellos estamos evaluando qué necesidades de fortalecimiento para que ellos puedan devolverle al territorio. Ellos están en 10 municipios, pero ellos siempre están en disposición de acompañarnos en la gestión de riesgo y en la atención de emergencias hacia otros municipios. También tenemos pues la evaluación de la situación de la situación bomberil. Nosotros estamos generando un informe, ya lo terminamos. Prácticamente es un informe que servirá de base para la toma de decisiones de la Junta Departamental de Bomberos. El reto es actualizarlo y a través de esos análisis estamos recomendando la creación de nuevos cuerpos de bomberos. Recordemos que crear un cuerpo de bomberos es una competencia municipal, pero no la estamos poniendo aquí que sea carga de nosotros, pero sí tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudarlos en la capacidad técnica, tenemos que apoyarlos para que tengamos más cobertura. Por ejemplo, la provincia de Valderrama tiene graves problemas de atención en bomberos porque solamente está Paz del Río. Ya hemos hablado con la alcaldesa de Socha, con la alcaldesa de Jericó, con el alcalde de Chita, con el alcalde de Socotá, para que evalúen entre ellos generar una capacidad que les permita crear un cuerpo de bomberos que les sirva a todos y se complemente con los demás cuerpos de socorro. Y finalmente, para velar que eso se cumpla, nosotros estamos haciendo un seguimiento que ha sido una dinámica con la Procuraduría, con las dos Procuradurías Judiciales, Agrarias y Ambientales, pero también con la Procuraduría Regional, y es hacerle el seguimiento a que se firmen esos convenios. Nosotros estamos generando boletines cada 15 días de quienes sí están cumpliendo la ley 1575 bomberil en ese aspecto. Así que pues con este paquete pues que tenemos allí de fortalecimiento frente al manejo de desastres, estaremos extendiendo no solamente las capacidades del departamento, sino también garantizando la articulación con todas las entidades. Este componente de gestión de riesgo solamente incluye la capacidad que tendrá que desplegar la unidad, pero como ustedes lo he explicado desde el principio y pueden evidenciarlo, el plan de desarrollo incorpora en cada sectorial medidas que terminan reduciendo el riesgo y ese es el